Pero no puedo dejar de partir por una sensación de dolor que quiero compartir, del contexto en lo que estamos incluso en esta sesión, pero es el contexto en el cual se ha vivido todo este proceso de nombramiento. No digo solo por los rechazos, sino que yo nunca, de hace ya bastante tiempo que estoy en el Congreso, y por lo tanto no es la primera vez que nos toca la asignación de un fiscal, pero yo nunca había visto este nivel de ataques, de descalificaciones, de filtraciones, de unos, de otros lados, en la prensa, en los medios, pero también desde el interior, de afuera. Entonces, yo creo que aquí el país está viviendo una situación, primero que nada, obviamente, como aquí se ha dicho, tenemos una fiscalía que ha estado mostrando ineficiencia, por decirlo con claridad, y tenemos una seguridad pública que también, digamos, es la principal preocupación de los chilenos legítimamente y que aumenta un riesgo gigante, incluso con presencia de algunos delitos graves que no conocíamos o habíamos visto poco. Entonces, en este contexto de cuestionamiento público a la Fiscalía, a la seguridad pública, toda esta filtración, entonces, ha hecho un daño enorme y necesitamos urgentemente resolver. Eso es como mi primera mirada más nacional. No podemos seguirnos dando el lujo de seguir postergando, necesitamos la cabeza de una institución que va a tener que recuperar no solo credibilidad, sino eficiencia. Entonces, a mí me preocupa porque yo creo, lo he escuchado atentamente y ha deslizado un par de observaciones, diría yo, que no dejan de ser controversiales en el sentido de que entiende perfectamente que es desde adentro también que tiene que haber cambios. Y yo creo que cuando se refería a la mayor efectividad, no es por cerrar rápidamente archivos para que no aparezca ese fiscal con causas cerradas y pocas abiertas y por lo tanto accede a un mejor remuneración, que es uno de los vicios que más o menos se sabe que existe, sino que, entonces, lo que quiero decirle es que aquí hay toda una escuela o unas prácticas que se han ido desvirtuando y que hay que ser bastante decidido, por decir de alguna manera, para terminar con aquellas. En ese sentido, lo quiero adelantar, a mí me asume la convicción de que necesitamos a alguien de afuera más que de adentro, aunque haya participado también con la experiencia de adentro. Y también coincido que me parece interesante, más que una persona que dirija estudios, que sea un litigante, que ha tenido la práctica de estar en concreto en el proceso desde lo más mínimo. Eso me parece interesante, pero le pregunto porque yo comparto este desprestigio y la desafectación que tiene la ciudadanía. Usted lo acaba de mencionar. ¿Cómo no va a sentir la ciudadanía si uno no podría decir hoy día que la justicia es igual para todos? Debiera ser, pero no lo es. Y usted lo sabe perfectamente que no lo es. O sea, perdónenme, pero aquí las personas de pocos recursos, escasos recursos, lo único que pueden contar es con la Corporación de Asistencia Judicial, que por supuesto depende del Ministerio de Justicia, no de la Fiscalía, pero todos sabemos las condiciones en que los pocos recursos, en general son estudiantes, lo limitado que es, por muy buenas, digamos, intenciones que se tengan. Entonces, no hay una justicia igual. Entonces, ¿cómo no va a haber un desprestigio, una descalificación, aparte del escenario de que no solo no disminuimos ciertos delitos, sino que aumentan? O algunos disminuyen, pero aumentan los que son más graves y los que eran desconocidos. Entonces, yo creo que ahí hay una ecuación compleja. Entonces, bien interesante, porque quiero saber cómo va a lograr no solo entonces la modificación de la Fiscalía en su efectividad, también me parece entonces que mencionó de que tenía que tener ciertos parámetros para poder evaluarla, lo cual es bueno, porque es la única manera que podemos tener a ciencia cierta y no esta práctica que decíamos un poco. Entonces, creo que estos temas son bien importantes, que los ha explicitado, pero que tengamos claro, digamos, que esa es su visión. Y por eso, a mi modo de ver, avala el hecho de decir, entonces, externo ayuda a efectivamente a hacer un cambio importante, pero con el conocimiento. Después, tengo que decir de que, bueno, en este ambiente tóxico que he dicho, yo voy a decir una sola palabra. Me parece que lo que se ha expresado por los medios, incluso entiendo que en esta sala, pero por los medios, de lo que usted ya explicó, pero que además dio una declaración bien clara, francamente ya no más. O sea, lo del pago de las pensiones alimenticias no da para más. Ojalá que nunca más tengamos que vivir ese tipo de experiencia, lo digo por su familia y por el ambiente tóxico que yo decía en general. Creo que hay límites. Desgraciadamente, hace rato que esos límites se han perdido y no importa si daño a hijos o lo que sea. Se dicen cosas que no son verdaderas o que tienen una clara causa que nada tenía que ver con lo que se está diciendo y creo que eso es francamente poco aceptable. Ahora, sí es cierto que en lo personal
como parlamentaria hace muchos años, desde que luchamos por la creación de la comisión que nosotros queríamos que se llamara Mujer y no nos aceptaron, se llamó de la familia, con la diputada María Antonieta Sá, que es lo que logramos hacer. Y a lo largo de todos estos años, que no son pocos, siempre he estado en la Comisión de Mujeres y siempre he creído en la necesidad de promover, obviamente, en esta sociedad patriarcal y donde hay una diferencia estructural que obviamente perjudica a las mujeres, siempre he creído que necesitábamos luchar justamente por esa equidad y luchar por esa igualdad. Entonces, como mujer y con ese largo recorrido, por cierto que sí me preocupó el hecho que usted, efectivamente, en su condición de abogado litigante, un abogado en este caso, hizo la defensa de una persona, juez, además acusado de acoso, bien digo, a una persona. Es cierto que esa persona está formalizada y es cierto que sigue trabajando. Esas son ciertas contradicciones que a lo mejor ustedes los abogados pueden hacerlas ver con más claridad a quienes no lo somos, pero choca. Lo que quiero decir que yo entiendo la necesidad de un Estado de Derecho de la defensa letrada. Entiendo que todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero también entiendo, mirándolo de afuera, como no abogada, que uno también escoge lo que cree que quiere hacer o porque le parece, digamos, más justo hacer. Yo me imagino que esos criterios existen. Usted dijo una cosa que es cierta. Uno no llega y toma, se supone que habla con la persona, digamos, eventualmente imputada, se forma su propio juicio y ahí tomará la decisión. Entonces, a mí me gustaría saber si puede profundizar ese caso, si usted tuvo la oportunidad de hablar con esas personas. Ha habido 2 casos que se acusan en las redes y que están circulando respecto a su actuación sobre ese tema mujer. Que, por cierto, es cierto que nada se dice que haya trabajado pro bono defendiendo a mujeres producto de violencia o de acoso o de abuso. Me parece que eso es la injusticia de este ambiente tóxico que estamos viviendo. Es muy fácil descalificar o tirar, digamos, basura, pero pocas veces se dicen las cosas más positivas, y eso un poco en todos los rangos, digamos. Entonces, pero a mí me gustaría, si pudiese en eso ser más explícito para mi propia convicción interna, que me es extremadamente importante. Entonces, eso es lo que yo quería hacer. Como que me pudiera explicar mayormente aquello, me dejaría, digamos, más contenta. Y esta desigualdad, usted dijo una cosa muy importante y con eso termino el tiro, presidente. Lo de las policías, porque claro, aquí todos estamos diciendo que la Fiscalía no está dando el ancho, etcétera, de la seguridad pública de este país, en fin, está en los niveles que está, etcétera. Pero claro, tenemos un largo proceso de transformar o mejorar o cambiar cómo logramos una mayor eficiencia de nuestras policías, porque es la puerta de entrada, efectivamente, lo decía usted muy bien, y eso es real. Entonces, ¿qué pasa? Usted, fiscal, a lo mejor trata de hacer bien su tarea, pero si las pruebas no son concluyentes, si las pruebas son insuficientes, obviamente se va a encontrar con un juez que va a decir, lo siento mucho, pero no, estas pruebas no ameritan y por lo tanto la persona sale. Y el ambiente que se crea es que la gente siente que realmente la puerta es giratoria, que aquí la gente sale libre, o el sistema que usted trabajó en la reforma procesal penal, la última consulta, observación, si realmente lo siente tan garantista.